alumna, después fuimos docentes, nuestros hijos fueron a la escuela 10 y también nuestros nietos. Así que llevamos 4 generaciones de la escuela 10. No te nos ves. Bueno, además de haber sido docentes, tenemos 2 directoras acá en el estudio y una vicedirectora también de la escuela. Así. Bueno, hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Marta Rossi. Si bien no tengo tantos antecedentes históricos como Bochi, yo llegué a Chuele Chuele en el año 69. No había trabajado nunca, yo soy maestra normal nacional y venía de Punta Alta, había trabajado en otras esferas públicas, pero no en la docencia. Y llegué un sábado y el lunes estaba trabajando, y con una emoción entré a esa escuela 10, que venía de una provincia de Buenos Aires que las escuelas eran viejas. Cuando entré a esa escuela hermosa, nueva, con calefacción, era una maravilla para mí, y fue mi primera experiencia, y siempre digo, yo fui muy feliz en esa escuela, siempre. Y tuve directoras, mi directora fue Negra, que siempre que le proponía alguna cosa nueva, ella me lo aceptaba y me acompañaba, y con Bochi hemos trabajado también juntas, así que y después llegué a ser vicedirectora y llegué a ser directora también, y tengo unos recuerdos muy hermosos. Fui feliz en esa escuela, fui feliz. Y cada día que pasa recibo muchas gratificaciones de exalumnos, que a veces son tan grandes que se van desfigurando los rostros, que yo pregunto, a ver, decime grado y año, a ver si me acuerdo. Y generalmente somos ingratos los maestros porque nos recordamos a aquellos que más trabajo nos dieron, los más rebeldes, pero siempre están en nuestro corazón. Y esta ocasión que nos presenta estas instituciones de encontrarnos, de reencontrar, a mí me hace muy feliz, y agradezco muchísimo a las instituciones que lo están organizando. Bueno, yo fui alumna de la escuela 10, de la antigua, donde estaba, en estos momentos está el juzgado, pasé a esta y continué hasta que me retiré. Re contenta también. Bueno, me arrepentí de haberme retirado. Porque me retiré muy joven y a mí la escuela me fascinó y me fascina. Sí. Claro. Bueno, a mí me pasó lo mismo, que de alguna manera continué con la experiencia en otros ámbitos y lo sigo haciendo cuando me dan oportunidad. Claro. Lo que dice Negra es muy real, porque nosotros cuando teníamos una edad que ya podíamos devolverle a la escuela y a la educación nuestra experiencia, por esas cosas del destino, salió una ley que no era para los docentes, pero que nos podíamos jubilar a los 40 años sin ningún problema. Teniendo por lo menos 10 años de aporte, ¿no? No me acuerdo eso, pero sí, me acuerdo, sí, la ley no fue hecha. Pero eso tiene su origen, ¿por qué? Porque eso fue para propiciar la llegada de gente cuando era territorio. Entonces había leyes regulatorias que propiciaban para que la gente viniera y pudiera trabajar, porque no era fácil trabajar hace Marta, 60, 70 años atrás. Diciendo, esa ley no era de la época de territorio. No, después seguramente que fue modificada, pero en principio hubo muchas facilidades para que la gente viniera a instalarse en la provincia, y una de ellas era esa. Después seguramente que fue retocado con más posibilidades. Los docentes de Chuele eran muy pocos, así que acá llegó mucha gente Negra, vos te debes acordar que somos un poco más grandes, de San Luis, de San Juan, traíamos maestras de Córdoba. Digo traíamos porque la escuela 10 era escuela cabecera, ¿te acordás, Negra? Y manejábamos, por así decirlo, todas las escuelas del Valle Medio. Y cuando faltaba personal, buscábamos gente de otras provincias. Entendemos que ha cambiado muchísimo la docencia
y valoramos también el trabajo que se hace en este momento, que es duro, que es la sociedad ha cambiado mucho, a veces en las escuelas se replica lo que pasa afuera. En la sociedad hay muchas problemáticas sociales, culturales, económicas, y es difícil trabajar en los ámbitos de la escuela. En esos momentos cuando trabajábamos nosotros teníamos contención de las autoridades, teníamos respeto por la sociedad en conjunto, por los padres en general. Ahora los padres también, porque el mundo cambió, no se acercan tanto a las escuelas y los docentes están un poco solos a veces frente a esta problemática social. Antes, yo digo, cuando yo no digo mi época porque mi época soy, cuando era más joven, hacer doble turno era una opción, éramos pocas de nuestra generación que hacían doble turno. Ahora casi es una necesidad, entonces están más presionados los maestros, con más problemas y más difícil de perfeccionarse, de capacitarse. Yo quiero hacer ese reconocimiento también. Yo me gustaría, lo que vos planteas es cierto, me gustaría más hablar hoy y referirnos a los recuerdos y a la exposición, porque valorar la educación hoy nos llevaría mucho más tiempo desde varios enfoques. Pero bueno, me gustaría que Negra cuente en qué año ella vino a trabajar, qué grados tuvo. Bueno, yo cuando me recibí, que tenía 16 años, me fui a trabajar a Darwin, a veces en camioneta, a veces en tren, a veces caminando, con aulas llenísimas de chicos, con mucha cantidad, pero es una época que yo no me la puedo olvidar, de linda. Sí. Bueno, de allí pasé a La Marque, estuve un tiempo y después, como había realizado una obra de beneficio, sería más o menos, me trajeron a Chuere y desde esa época estoy en la escuela 10. El otro día la directora actual comentaba que había, en la radio había en este momento 300 alumnos en la escuela. ¿Vos te acordás cuántos Nosotros llegamos a tener? A mil. Hubo que pedir prestado lo que ahora es el Colegio 63, creo que Sí, es. sí, el nocturno, y sí. funcionaba, que Sí. hicimos un portón para ese lado. Sí, me acuerdo. Y teníamos 40 entre docentes y profesores de gimnasia y todo lo demás, eran 40 grandes y 1000 chicos. Sí, y yo creo que mil y algo se llegó a tener. Bueno, Capaz era que una yo después, posteriormente, cantidad. que yo estuve después que vos. Bueno, más de recuerden 1000 que era también. la única escuela. Sí, no pero estaba ni la no, ya estaba. ya estaba. No, Es- chicas, sí. en el 60 y pico No, ya se estaba. creó la Bobby. escuela de... Ya estaba, Bueno, ya está bien. estaba. No, fue un fenómeno. Escuchame una cosa, Bochi. Es cierto lo que vos decís, pero los años, yo en el 60 y pico no estaba. Me acuerdo que cuando se creó la 280, estaba la 236. Cuando se creó, porque la 280, la 236 es del 60 y algo. Claro, empezó como escuela rancho acá en Sí, el centro. pues yo trabajé ahí. Esa fue la 236 Seis. que se fundó en el año 1966. Sí, por ahí. Pero cuando yo estaba en la escuela, alrededor de los años 80, se creó la 280. Y ahí se sintió que bajó la matrícula. Pero yo creo que tuvimos más de 1000, Negra. Sí, sí. Sí. Había muchos alumnos, los grados eran numerosos, pero teníamos ese respeto y ese reconocimiento de la contención de las autoridades y de la sociedad.
y de los padres. Que eso Claro, hace era la diferente la diferencia. forma de educar a Claro. los Sí. alumnos En ese- con respecto a lo que es actualmente. Sí. Eso, Es- hasta huerta escolar había. ¡Oh! Y después la municipalidad nos hizo un playón, muy contenta nosotros utilizando el espacio, Muy que discutido. más tarde lo expropiaron y pasó a ser municipal. Ujú. Claro. Esa era la discusión que el otro día justamente se nos planteaba, porque llegaba un mensaje que decían que bueno, que el playón era en realidad lo que iba a ser el Zoom de la escuela 10. Claro, Exactamente. empezó como Zoom Y terminó como eso. como Zoom. Es decir, hasta le llegamos a cerrar la entrada a la escuela porque se los dejaba para los festivales de folclore y todas esas actividades, se les permitía utilizar la escuela. Claro, yo Ya después no. recuerdo una locución que hice hace un tiempo largo en un festival de folclore, que de hecho el patio, el escenario de artistas regionales era en el patio de la escuela. Sí. Sí, 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 sí. es Y verdad. dormían en los salones, se usaba como refugio, Los salones. como albergue. Dormían ahí. Sí, sí. El tema en esos tiempos, yo otra vez voy para atrás, será mi edad que por ahí quisiera contar todo para que no se pierda. En esos tiempos la escuela era una comunidad abierta a la sociedad. La escuela era una sociedad abierta, ahí iba todo, las instituciones, las comisiones, los padres, la gente, los festivales para hospital, todo dependía de la escuela 10. Éramos, bueno, el monumento a la madre está hecho por gente de la escuela 10, La ayuda al hospital la ayuda al hospital con las ferias. con una feria grande. Claro, la que fue después, las ferias que se hacían ahí empezaron. Era muy abierta a la comunidad. Y lo que dice Negra, recuerda, había muchos trabajos extraescolares y sin remuneración extra, salarial me refiero. Todos los maestros teníamos distintas comisiones que teníamos que hacer fuera del horario escolar. Por ejemplo, toda esa parte, todo ese predio sobre la calle 9 de Julio que dan las ventanas de las aulas, de todas las ventanas de todas las aulas sobre la calle 9 de Julio. Ese predio estaba lleno de huertas y cada maestra tenía un sector para cultivarlas. Teníamos visitas a los padres, salíamos a hacer el censo escolar. Tantos trabajos extraescolares realmente, que a lo mejor, y las visitas domiciliarias, que a lo mejor era un abuso, capaz que era que teníamos las visitas domiciliarias, los chicos que tenían algún problema o que vislumbrábamos que estaba pasando algo, íbamos a la casa a visitar. Era otro tipo de acompañamiento. No. exactamente, también éramos generalmente bien recibidas, Sí, salvo siempre. algunos perros, pero generalmente Siempre. éramos bien recibidas. Habríamos tomado tortas fritas en... Ustedes no se olviden que nosotros abarcábamos el barrio Villa Unión y el barrio Maldonado. El que más nos costó fue Maldonado siempre, porque nos sacaban a piedrazos. Sí, es cierto, sí, sí. Pero bueno, había una resistencia a veces comprensible, a lo mejor, qué sé yo, la gente se sentía a lo mejor invadida y no era nuestra intención, era justamente Y hasta ahora rescatar al chico. Son gente grande y cada vez que me ven me Sí. dicen, ¿se acuerda cómo la sacábamos a piedrazos para que no entraran? ¿Viste? Todo ese tipo de cosas. A mí lo que más me sorprende es cuando alguien me habla y me dice, hola, Bochi, usted era mi señorita. Ay, ¿quién soy? Yo le pregunto porque tengo una... Pasa que cuántos años de docencia, cuántos chicos han pasado. Claro, y Claro. me dicen, ¿y cuántos años tenés? Le pregunto yo, y yo cumplí 70.
Claro, yo empecé a trabajar a los 18. Claro, éramos todas yo también, Y capaz sí, muy irían a jóvenes. tercero o cuarto grado. Sí, Claro. sí. Y después una cosa también, teníamos, ¿se acuerdan? Había una comisión de había comisión de madres y de padres, había una cooperadora, Siempre hubo La presidenta de la comisión de madres está. Yo traté de ver, pero tiene algunos problemitas de salud para que se acuerde, porque ella trabajaba mucho ahí adentro. Sí, Mucha mucho. Marini. No, la señora González Codoni. Ah, después. Ah. Yo me acuerdo cuando hicimos el monumento a la madre, estaba Pirucha Magrini. No, eso fue Sí, después, capaz que fue antes, negra, porque... No, si Ignacio, ¿cuántos años tiene? ¿Eh? Iba Teresa con Ignacio y los 4 chicos. Sí, yo me acuerdo, sí. O sea, muchísimas Las actividades. porteras. Las porteras. Bueno, ¿Cómo nos atendían las porteras? Justamente a eso va la nota, a un poco rememorar todas estas viejas anécdotas que por ahí uno dice, son cosas que pasaron hace mucho, pero que marcaron no solo la vida, en este caso de ustedes tres, sino de mucho, como lo venía diciendo recién Bochi, de alumnos con los que ella tuvo cuando ella era docente o era directora, y le dicen, usted era mi seño. Y el recuerdo siempre le queda por ahí a uno. Sí. Yo hoy por hoy me encuentro con mis maestras del primario, incluso hasta con maestras del jardín de infante, y me pongo a charlar, a acordarme justamente de las anécdotas que me quedaban de la institución. Yo creo que las instituciones, más las escuelas, tienen esto, que marcan un antes y un después en la vida de cada uno. La escuela tuvo, después de unos años, jardín de infantes, porque en ese tiempo no había de primero a sexto grado. Y pues, yo recuerdo algo que recuerdan también alguna gente de mi edad, cuando nos pasamos de la escuela vieja, por así decirlo, a la escuela nueva. Era ¿El año? 51. Nosotros cuando entrábamos, yo iba a quinto grado, ver esa galería, ver los pupitres, ver el patio embaldosado, para nosotros era como un sueño. En ese tiempo mi maestra era Lucía Carela y bueno, fue en el año 51. Bueno, vos pensás que yo conozco la escuela de en el año 69 y Claro. tuve esa impresión. Claro. Una escuela hermosa, esa galería, como decir, una característica de la escuela en ese momento que no sé si se conservará, que ¿se acuerdan que nosotros teníamos que estar 15 minutos antes cuando teníamos turno, o si no 10 minutos seguro, y que para controlar toda la galería que era tan larga caminábamos, pero en doble fila, o sea que algunas caminaban para adelante y otras caminaban para atrás. ¿Qué sé yo de dónde salió esa costumbre? Claro. Y se siguió haciendo, no sé si seguirá haciendo ahora. No, yo voy a contar algo que no me lo puedo olvidar. Se puso el comedor escolar. El comedor escolar asistían más o menos más de 100 chicos. No. Claro, en esa época de haber un comedor escolar, al chico que no podía era como que no le gustaba. Y o sea, no, que se hizo sentía mucho discriminado. tema. Entonces, Sí, sí. ¿qué hicimos? Buscamos a familias de acá de Chuele, le cobramos una que podían, le cobramos una cuota para la cooperadora para que mandaran a los hijos. Uno de ellos fueron los míos, que iban a comer ahí. Entonces allí los chicos empezaron a ir. Claro, porque iban los todos. Marina Ursá, iban los míos. Yo no sé si no. Y los míos capaz que alguna vez sí, seguro. Sí, capaz que sí. La comida era riquísima, hay que decirlo. Bueno, y en eso, bueno, vos sos muy joven, el que nos está entrevistando, pero la escuela 10 tenía, no sé si sigue, una ventana que de la cocina a la galería. Sí, Y el rol de los porteros era fundamental. sí. Nosotros no podemos olvidar a Abelina, chicas.
Aurora, Romarí. Eran parte tan importante como éramos las docentes o el equipo directivo. Y cuando uno está en el equipo directivo se toma conciencia de la importancia que tienen los porteros porque están en todos lados, y dan información de todo lo que pasa. Si tenían que retar a alguien, lo retaban. Sí, vuelvo a decir lo mismo, tenían una contención que teníamos nosotros también. Claro. En fin. Teníamos a una que le curaba las cabezas a los chicos. Claro. Y no, Los piojos, hay que decirlo, porque ahora hay una generalidad con los piojos. Quédate yo me tranquila. los contagié. Claro, Claro. ¿quién no ha estado en una escuela que no se ha recibido un piojo? Claro. Es así, ahora y siempre. Pero en esa época eso se ha hecho popular, el piojo. era como una cosa Sí, prohibida de los diaria. pobres. Entonces Porque eras así pobre que una tenías vez yo me piojos. Un llené de estigma piojo era. y fui Tener y piojos grité era en un la escuela, estigma. Tengo piojo. Sí. No hay sí. ninguna. No. Sí. También es cierto, porque no todas fueron rosas, ¿no es cierto? También es cierto que había más autoritarismo, es decir, había otra relación con los alumnos también, pero bueno, haciendo el balance, Sí. bueno. También reconozcamos que había discriminación, por Sí, lo menos sí, en los últimos años que yo estuve, cuando ya vino gente más apta en pedagogía o especialista, se hicieron unos grados que los llamaban radiales. Eran como que los chicos que no entraban en el rango que nosotros pensábamos o que la profesional pensaba que no estaba preparado, lo mandábamos a otro lugar. No, pero después Y después- la 8. No, la 8 fue mucho después. Negra, estoy hablando de cuando Bueno, pero- el grupo radial estaba... Pero ¿de dónde salía el grupo radial? En la Bochi? casita. Salía de la aplicación del TES-ABC. Claro. El TES-ABC Claro. era, que no era resorte nuestro, venía de arriba. El TES-ABC discriminaba a los chicos, los clasificaba de acuerdo a sus habilidades. Y a veces las habilidades, después se vio, pues después se sacó, respondían a estímulos sociales. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo que una de las partes del TES-ABC era un chico preguntarle, cuando recién ingresaba a primer grado, que en general no había jardín, por ejemplo, de vocabulario. Por ejemplo, una de las palabras que le decía Nabucodonosor o odontología, y el chico no podía decirla, pero ¿por qué no podía decir? O manejar la tijera, hacerle recortar. ¿Sabés por qué? Porque no tenía estímulos, a veces eran chicos que estaban solos todo el día porque la madre trabajaba, entonces no tenían estímulos sociales, no se evaluaba la inteligencia y tampoco no es fácil. Ni la inteligencia emocional. No, exactamente, entonces ahí venían las clasificaciones, los que habían respondido muy bien era el A, el B, porque llegamos a tener 5 divisiones de primero, ¿no? Y por último, aquellos que pobrecito, no digo esa palabra, la retiro. Aquellos chicos que más necesidad tenían de una atención, pero no estaban encajados en ese test, iban a lo que se llama radial. Y que generalmente, que capaz que la idea original no era mala, pero tenía que tener no una maestra normal nacional, sino una profesional más preparada para trabajar en forma heterogénea, porque había distintas problemáticas. Después eso se sacó alrededor de los años 80, ¿no, Negra? Sí. Se sacó que se hicieron los grupos heterogéneos, que es más difícil, pero es más justo. Bueno, se nos fue el tiempo hablando y nos quedó seguramente ¿Y cómo hablamos? muchísimo. Nada, hablaron muy bien. ¿Quieren dejar un mensaje para lo que es la comunidad hoy de la Escuela 10? Ustedes como ex docentes y directivas de la escuela. Yo voy a hacer un reconocimiento. Yo conozco a 3 personas que hoy viven, que fueron compañeras de escuela, que son del año 33, 34 o 35, tal vez haya más, no lo sé, pero que son
la mamá de Martita Castillo, Gladys La Taza de Torresilla y Delia de Ángeles. No sé, negra, si vos, creo que Pinino Freser y otra gente también son de esa generación. Eso es reconocer a los habitantes de este pueblo que también hicieron mucho y nos ayudaron a crecer en escolaridad y en comunidad. Sí, yo quiero dejar mi mensaje, mi profundo agradecimiento a lo que significó la Escuela 10 en mi vida. Lo dije, yo fui muy feliz y pienso que en esas paredes tenemos, están el sudor, las lágrimas, la energía, los gritos destemplados también a veces, las sonrisas y las lágrimas. No ha faltado ese, no corran en el pasillo. seguro por eso lo digo. O un grito fuera de lugar, pero hermosos recuerdos de mis compañeros, a pesar de las dificultades, pero y quisiera que ese prestigio que tuvo la Escuela 10 siga vigente, y le dejo un mensaje a toda esa generación joven de poder transmitirle esa energía, esas ganas que lo manifestó Negra también, de querer seguir haciendo. Yo os dije que yo me jubilé de un trabajo, no del rol, y quiero que sepan que estoy a disposición siempre que pueda ser útil para la docencia. ¿Negra? Una cosita más. Esto que estamos haciendo, esta reunión entre nosotros, la fotografía, es el comienzo para seguir continuando trabajando y que se sumen todos los que quieran, para que en mayo, en marzo, no sé. Sí, marzo creo. Son los 100 años de la escuela. Entonces que mancomunados trabajemos y ayudemos. ¿Quién dice que no podemos lograr, aunque sea un museo de la Escuela 10? 125 años. Sí. 125, perdón, siempre me equivoco. No dejen de ir a la muestra. La gente que la organizó ha puesto todo su esfuerzo, tanto Enfoque Patagónico como el museo, como he escuchado a Gallardo y como he escuchado a un grupo de personas que trabajó denodadamente. No dejen de ir, son 2 días, un ratito. Pasar un ratito, disfrutar de lo que es y lo que fue la Escuela 10 para todos, y seguramente nos va a traer muchos recuerdos. Y que la gente que pasó por la escuela, que no está viviendo hace mucho acá, ha mandado su aporte de fotografías. Bueno, chicas, un gusto haberlos tenido por acá por la radio. Muchas gracias. Perdonen, tanto. No pasa nada, no pasa Pero nada. somos así. Gracias a la radio, chicos. Muchas Gracias. Un aplauso. Sí, muchas gracias. Este momento con ustedes, y bueno, esperemos que vuelvan algún día y nos sigan contando más historias de la escuela. Esperemos seguir cumpliendo años. Dale, muchísimas gracias, chicas. Ahí Adiós. pasan las chicas de la escuela número 10, ex docentes ellas. Nosotros hacemos una